Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Un gran principio de vida que nos permite vivir la vida con sabiduría es entender que no fuimos diseñados ni destinados a funcionar independientes de Dios, sino que por el contrario, unidos a Él, podemos hacerle frente a lo que sea necesario hacer. Jesús mismo lo dijo: sin mí nada pueden hacer. Dejemos por lo tanto a un lado la autosuficiencia y busquemos la gracia de Dios, porque nuestras propias fuerzas solo nos pueden llevar hasta cierto punto, hasta cierto lugar. Mas la gracia de Dios nos lleva hasta la victoria final, mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Seamos humildes para buscar la ayuda de Dios y dejemos de hacer las cosas solo con nuestras propias fuerzas. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 9 del 38 al 40. Escuchemos. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Jesús contestó: no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está por nosotros. Saben que siempre que leo este evangelio me impresiona esa mentalidad, ese espíritu de Juan, el discípulo del Señor. Podemos decir que es un espíritu, una mentalidad bastante fanática, sectarista, intransigente. No es capaz de aceptar que Dios está obrando el bien por medio de otra persona, que si bien no era parte del grupo de ellos, aún así parece ser Dios lo estaba usando grandemente para traer liberación, para traer restauración a otra vida. Juan creía que solo ellos podían ser usados por Dios. Pero date cuenta, aquí hay un hombre, y esta es la historia. Un hombre que no sabemos su nombre. Un hombre que no sabemos su procedencia. Pero sí sabemos que estaba haciendo algo bueno. ¿Cuál era el pecado de este hombre? No es que estuviera blasfemando contra Dios. No es que estuviera hablando mal del nombre de Jesús. O estuviera predicando una doctrina contraria a la de Jesús. No. El único pecado de este hombre, si ustedes quieren, para Juan, es que no era parte del grupo de ellos. No estaba con ellos. Y Juan no podía entender que Dios también pudiera estar usando a este hombre para traer bendición a otras personas. Realmente, la identidad de este hombre no nos interesa. Lo importante es la obra que él estaba haciendo. Y esto es lo más fundamental que nosotros tenemos que entender. Date cuenta, este hombre estaba haciendo algo positivo, estaba haciendo una gran obra, estaba liberando a un hombre que estaba endemoniado, estaba actuando en el nombre de Jesús. Este hombre había descubierto que había poder en el nombre de Jesús y estaba obrando de acuerdo al poder de ese nombre. No sabemos quién era, pero eso no importa. Lo importante es que estaba haciendo el bien. Es que los discípulos del Señor, aquel grupo de los 12, no eran los únicos. Recordemos aquel endemoniado de Gerasa que encontramos en Marcos en el capítulo 5, que Jesús lo sanó y luego quiso seguir a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? No, vete a tu casa, a tus parientes y háblales de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y dice la palabra de Dios en Marcos 5:18, que aquel hombre se fue y empezó a hablar en los pueblos de Decápolis lo que el Señor había hecho en él, y todos estaban admirados. Por lo tanto,
Los discípulos del Señor no eran los únicos que hablaban bien de Jesús y de la obra que Dios estaba haciendo en ellos a través de Jesús, su enviado, su Hijo amado. Muchos otros también lo hacían. Pero Juan no podía entender esta gran verdad. ¿Cuántas veces tratamos de encasillar a Dios y creemos que solo Él puede obrar a través de nosotros? Juan quiere que el Señor le impida a este hombre la obra buena que está haciendo. Pero la respuesta de Jesús es contundente, es clara. No se lo impidan, no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, simplemente está por nosotros. No se lo impidan. ¿Cuántas veces tratamos de impedir lo que otros están haciendo simplemente porque no son parte de nuestro grupo? Y nos llenamos de celos y nos llenamos de envidia, sobre todo cuando vemos que Dios actúa con poder en la vida de otras personas y que los usa de acuerdo a su interés, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su plan. Hay un versículo, un texto bíblico que me parece que es fundamental que nosotros entendamos. En 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 4, dice el apóstol San Pablo: hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Es un mismo Dios, es un mismo Señor. ¿Por qué entonces nos molesta? Muchas veces cuando vemos las obras grandes que Dios hace a través de otros siervos, a través de otros servidores, a través de otras personas, tenemos que dejar a un lado esa mentalidad a veces fanática, tan partidista, ¿sí?, que a veces podemos tener y creer que nosotros somos los únicos que podemos hacer las cosas bien y que solo Dios nos puede usar a nosotros para llevar a cabo su obra salvadora, redentora, su obra de misericordia. Date cuenta, en el Evangelio, este hombre lo que estaba haciendo era la misma obra de Jesús. Pensemos cuántos endemoniados Jesús no liberó. Este hombre simplemente se estaba uniendo a la gran obra de Jesús. Y eso es lo que tiene que alegrarnos a nosotros. En vez de tratar de impedirle a otros que hagan lo que están haciendo, hay que apoyarlos, hay que alegrarnos. No podemos encasillar a Dios. Él es libre de escoger los servidores, los siervos, las personas que Él decida escoger para llevar a cabo su obra de bendición, de renovación, de restauración, de misericordia y bondad para con tantas otras personas que necesitan del Señor. Tenemos que luchar, pero no luchar unos contra otros. Hay que luchar, sí, contra el enemigo, contra nuestra propia carne, con nuestras tendencias muchas veces que son propias del mundo. Pero entre nosotros tenemos que ayudarnos, tenemos que apoyarnos y tenemos que alegrarnos cuando veamos las obras grandes que el Señor hace en la vida de otras personas y cómo Dios les usa grandemente. Pero cuántas veces, aún en nuestra propia iglesia, en nuestras propias comunidades, nos molesta, nos fastidia y como que no soportamos la idea de que Dios escoja a ciertas personas y las use grandemente para llevar a cabo su obra. Hay que glorificar a Dios. No es cuestión de impedirle, Señor, a otros lo que están haciendo. Por el contrario, hay que pedir que Dios pueda usarnos a todos grandemente para su obra. Pablo lo entendió muy bien. Y hubo una ocasión donde Pablo incluso habló cómo el hecho de que él estuvo en la cárcel ayudó para que el evangelio del Señor progresara. Qué interesante es esto. Pablo se alegra incluso de haber ido a la cárcel, porque de esta forma el evangelio progresó y muchos se animaron a predicar el evangelio. Muchos se animaron, si ustedes quieren, a anunciar el mensaje, dice el apóstol en Filipenses en el capítulo 1 a partir del versículo 12. Y muchos lo hacían con sinceridad, otros no con tanta sinceridad, si ustedes quieren, con otras intenciones. Pero al final Pablo va a decir esto en el versículo 18. ¿Pero qué importa?
de cualquier manera, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo. Y esto me causa alegría. Y esto me causa alegría. Esa era la mentalidad de Pablo. ¿Qué importa si lo están haciendo con sinceridad o con falta de sinceridad? Lo que me interesa es que están anunciando el mensaje de Cristo. Con sinceridad o sin sinceridad, me alegra, me gozo de que estén simplemente anunciando a Cristo. Y ya esto, dice el apóstol, me llena de alegría. Y eso es lo que nos tiene que llenar a nosotros también de una profunda alegría. Saber que la obra de Dios se va extendiendo, saber que el reino de Dios está creciendo, sabiendo que Dios está obrando hoy en este mundo a través de personas, de servidores que Él elige. Porque Él tiene el derecho de elegir a quien Él quiera. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar la obra de Dios y lo que Dios decide hacer y cómo decide hacerlo y a través de quién decide hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarlo a Él? Por el contrario, tenemos que darle la gloria a Él, porque Él es un Dios de gloria, Él es un Dios de poder, un Dios soberano, y Él tiene la autoridad para hacer lo que quiera hacer, dónde y como Él quiera, y a través de quien Él elija hacerlo. Bendito sea nuestro Dios, que es un Dios vivo, que es un Dios de amor, que es un Dios que se compadece y que es un Dios que nos puede usar a cada uno de nosotros cuando nos rendimos y nos disponemos ante Él. Cuando de pronto sientas en tu corazón celos o envidia por otros y la obra que están haciendo, más bien busca alegrarte y pídele a Dios que así como Él ha llamado a otros, también te llame a ti y te pueda usar grandemente a ti en la gran obra de Dios. No encasillemos a Dios, porque Dios trabaja de la forma como Él quiere hacerlo. Él es Dios y Él es un Dios de soberanía. Y la validez de nuestro ministerio no lo determina la perspectiva o la opinión de los demás, lo determina Dios, que está por encima de todos y que elige a quien Él quiere elegir para llevar a cabo su obra de redención, de salvación y de misericordia. Revistámonos hoy de un espíritu no mezquino, no partidista, no exclusivista, sino por el contrario, el espíritu del Señor. Él lo entendía muy bien y por eso dijo, el que no está contra nosotros, está por nosotros. Somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia. Amémonos, trabajemos por la unidad, o mejor, esforcémonos por mantener siempre el vínculo de la unidad y alegrémonos siempre cuando veamos las cosas buenas que están sucediendo en este mundo que se hacen en el nombre del Señor, sin importar quién sea esa persona, porque lo importante al final no es quién lo hace, lo importante es el Dios que actúa en todos y a través de todos. Que Dios te bendiga y el Señor te acompañe hoy y siempre y te use a ti grandemente en su obra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico.